Bien, buenos días a todas, hermanas. Y bueno, también veo varones, están de apoyo, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad, la gran bendición de estar frente a ustedes. Vengo de Chimbote y agradecida mucho del Señor por estar aquí y compartir con ustedes lo que el Señor nos brinda, lo que el Señor por gracia nos permite que vayamos aprendiendo, porque seguimos aprendiendo, nos seguimos preparando para también instruir a la iglesia, ¿verdad, hermanas? Amén. Necesitamos estar preparadas porque cada día el tiempo con el mundo va avanzando muchas cosas y como iglesia también necesitamos empoderarnos de esa información que necesitamos para atender mejor a nuestras iglesias y por supuesto a nuestras familias, ¿verdad? Que es nuestra primera iglesia. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con la presentación. Bien, entonces, mientras van a proyectar la presentación que voy a estar usando en esta mañana, comentarles que este es un tema muy especial porque cada día podemos ver más casos de niños que requieren de mucha atención, de mucho tipo de ayuda. Y la iglesia no es la excepción. En la iglesia recibimos niños con diferentes casos en los que muchas veces por desconocimiento, desinformación, no son atendidos como ellos lo necesitan. ¿Sí? Entonces el tema es atención y cuidados en niños neurodiversos. De repente usted, hermanita, dirá, ¿qué significa neurodiverso? Es una palabra nueva para mí. Lo que anteriormente se decía niños especiales, niños con habilidades diferentes, hoy en día se menciona la palabra neurodiversos. Y vamos a ver por qué. Muy bien, la siguiente. Bien, quería empezar reflexionando un poco. Les decía hace un momento que en la iglesia muchas veces todavía no estamos preparados para acoger y recibir a casos de niños que merecen otro tipo de atención. Les voy a relatar, como dice allí, un casito de la vida real. En una ocasión yo me encontraba en una iglesia y justo estaba un maestro enseñando. En esta iglesia hay un niño con una condición, aproximadamente 3 años, y por su condición, este niño no puede estar quieto en un solo lugar. Y a pesar que yo observo, los padres tratan de regular esa hiperactividad que el niño tiene. Sin embargo, a veces se le escapa de las manos, como quizás por ahí ustedes habrán podido observar. Entonces el maestro, bien preparado, estaba enseñando y de pronto el niño empieza a corretear. Allí estaban los padres, ojo, les mencionaba. Entonces, en medio de la enseñanza, el maestro dice, hay niños de todo tipo en la iglesia. Por como decía alguien, citó a alguien, este hermano, ¿por qué no eres un niño normal? Quizás para los asistentes podría haber sido una broma, pero cuando yo escuché esa expresión, porque conocía la condición de este niño, realmente tuve un dolor en mi corazón. Y les digo porque de manera muy personal, mi primera experiencia con niños con algunas condiciones fue muy emotiva. Justo estaba en mi gestación de mi primera niña, entonces me fue muy sensible. Para mí fue un proceso el poder comprender cómo es que el Señor trata con las familias de estos niños. Bueno, volviendo a la historia, me dio tanto dolor, me puse en el lugar de los padres en ese momento, pero al final se me acerca uno de ellos y me dice, ¿y qué opinas de la expresión que lanzó el gran maestro y que habla de familias? Y le dije, lo siento mucho, lamentable, pero el hermano no conoce la condición de tu niño. Y entonces esta persona me dice, no sabes lo que sentí en ese momento, no te imaginas el dolor que tuve en mí, porque nosotros como padres, tratando de que en la iglesia se comprenda la condición de mi niño, y este tipo de expresiones nos derrumba. Entonces, ¿por qué quiero mencionar este caso, hermanos? Porque muchas veces todavía
tendemos a juzgar cuando observamos a alguien. De hecho, si usted conoce que en realidad es un niño que no tiene ninguna condición especial y es meramente crianza, bueno, amerita que a los padres pues los podamos instruir. Y ojo, también digo a los padres porque ahora también lo que yo observo bastante es que cuando vemos la conducta equivocada o errada de un niño, tendemos a corregir lo que está muy bien, pero cuando son pequeñitos, de 2, 3 años, a veces los llaman fuertemente la atención a los niños, pero a los padres no les dicen nada. Lo que yo les puedo decir desde ya es que recuerden que la responsabilidad en niños menores es de los padres. Y si usted en la iglesia observa algunas situaciones que se pueden corregir, con mucho amor nos acercamos a ellos y les decimos. Porque a veces, ¿qué pasa? Observamos conductas en la iglesia de los niños y solo pensamos y ya nuestra mentecita avanza y hasta pecamos solo con pensar, ¿no? Juzgamos, ay, los padres, ¿cómo van a permitir esto? Pero en realidad tenemos que irnos ayudando unos a otros, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir, un poquito a la reflexión de tener mucho cuidado cuando observamos algunas conductas de los niños y primero pensar, ¿será realmente solo su conducta, crianza, o este niño tendrá alguna condición que genere ese tipo de comportamientos? ¿Continuamos? Bien, entonces les decía, este es un término no tan nuevo, pero ahora se utiliza neurodiverso, ya no necesidades educativas especiales o habilidades especiales, ¿sí? O en el caso de los niños, por ejemplo, con discapacidad, antes decían, tiene retraso, pero ese término retraso ya está desfasado, es decir, ya no se utiliza. El término correcto es discapacidad intelectual. Bien, entonces, ¿qué significa neurodiversidad? Es el concepto en el que significa que hay una gran variedad en la manera como funciona el cerebro. En líneas generales, hermanos, hermanas, todos somos neurodiversos. ¿Qué significa eso? Que cada uno funciona de una manera más particular que otro, mientras que unos de repente tienen mayor capacidad de atención, otros tienen mayor capacidad de memoria, otros tienen mayor capacidad de concentración. Entonces, de esa forma, esa es la neurodiversidad. Pero ¿por qué hemos mencionado en niños neurodiversos? En este caso, mencionando a los niños con alguna condición en especial, porque justamente en ellos hay ciertas características resaltantes que han generado una condición. Cuando usted escucha el término condición, hablamos, por ejemplo, vamos a la siguiente. Hablamos de varios tipos de casos que se pueden presentar dentro de la neurodiversidad, pero aquí yo he traído principalmente dos que son, digamos, los que más podemos observar, ¿sí? El TEA, que es el trastorno del espectro autista, y el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cuando usted escucha la palabra trastorno, significa una alteración en las funciones, ¿sí? Entonces le decía, pues, médicamente se utiliza el término trastorno porque en nuestros manuales de psicología, de psiquiatría, está catalogado con ese término, pero nosotros ahora hablamos de condición. En definitiva, no es una enfermedad. Ni el TEA, ni el TDAH, ni la discapacidad intelectual son enfermedades. Ahora, secularmente, no son enfermedades este tipo de casos porque para la ciencia no tienen cura. Esa es la definición. Pero nosotros aquí en la iglesia tenemos otro concepto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de condición. ¿Amén? Cuando usted escuche TEA, TDAH, ¿de qué vamos a hablar? De condición. Es una condición que presenta el niño, con características particulares que hacen que se comporten de cierta manera. Bien, hermanos. Muy bien, entonces hay otras condiciones también, como las que les estaba mencionando, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, trastornos del lenguaje. Ojo, hay niños que pueden tener problemas de lenguaje, pero no necesariamente tienen discapacidad intelectual. Miren, cuando el ser humano es formado dentro del vientre materno, si en el proceso, dentro del embarazo o en el mismo parto, han habido ciertas dificultades,
a veces se genera lo que se llama parálisis cerebral infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna área del cerebro ha sido afectado. Puede ser que solo sea una pequeña área o también varias áreas. Y es allí donde entran estos casitos de niños, por ejemplo, que pueden estar en silla de ruedas, es decir, su área motora ha sido afectada, pero a nivel intelectual está muy bien. Ha tenido una parálisis cerebral infantil, que es la PCI, como que también hay casitos donde han sido afectadas varias áreas, su área motora, su área intelectual, su área del lenguaje, ¿sí? Entonces hay diversos casos. Estas son otras condiciones. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos, porque para yo poder atender, porque el tema es atención y cuidados, ¿verdad? Para yo poder atender o cuidar, primero necesito conocer, primero necesito saber de qué trata, cuáles son las principales características. Yo no puedo atender a alguien si no conozco un poquito al menos de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el TEA. La siguiente. Bien, estas características que ustedes van a ver son extraídos de un manual que nosotros como psicólogos usamos para poder diagnosticar. Es un manual de psicología y psiquiatría, ¿sí? Que es una organización americana que se encarga de hacer estas ediciones. Entonces, hay varios puntos a tener en cuenta para que nosotros, ojo, lo que sí, hermanas, nosotros no vamos a diagnosticar observando estas características, pero por lo menos ustedes conociéndolas van a poder comprender un poquito más a estos niños que pueden presentar estas condiciones. O al menos si usted, de repente en la iglesia no, pero en casa, algún familiar, alguien cercano a ustedes, tiene ciertas conductas que le llamen la atención, pueden decir, ah, es necesario que pase una evaluación psicológica. Entonces vamos a ir viendo. Principalmente en los casos TEA, hay deficiencias persistentes, constantes, en la comunicación social, o sea, cómo yo tengo que hablar con otra persona y también en la interacción, cómo yo me desenvuelvo en un grupo, en diversos contextos. Es decir, lo más principal, lo más resaltante en los casos TEA es la dificultad para la interacción social. Ese es el punto más principal o resaltante. Pero también, a otro punto, es algunas conductas bien características en estos niños. Hasta allí, ojo, porque también hay un trastorno que se llama trastorno de la comunicación social, que puede confundirse con TEA. Si usted ve y dice en la primera, ah, yo conozco niños que tienen dificultades en la comunicación o en la interacción social, no necesariamente es TEA. Primero hay que ver los siguientes indicadores. Si estos lo acompañan, podría ser. Si no, si solamente es en la interacción social, puede ser solamente ese punto, no necesariamente TEA. O también, como me ha pasado, a veces vemos a un niñito, y es lo que a veces he escuchado, vemos a un niñito por ahí que está aleteando o hace movimientos repetitivos y rápidamente los padres se alarman y dicen, mi niño parece que es autista. No, no es solamente por una característica que tenemos que sospechar. Dicen los manuales que si por lo menos 6 características observamos, entonces hay que tener en cuenta una evaluación. Bien, entonces, ¿qué indicadores dentro de patrones repetitivos podemos observar? Por ejemplo, movimientos, utilización de objetos o hablas estereotipadas o repetitivos. Les mencionaba el aleteo, por ejemplo, es uno de ellos. También se ven estos niños que son bastante metódicos en el orden. Por ejemplo, si tienen sus colores, sus plumones, todos los quieren poner del mismo tamaño, los quieren clasificar de una característica. ¿Sí? Igual, si tienen de repente varios útiles en el escritorio de diferentes categorías, las clasifican, pero bien, son bastante obsesivos, por decirlo así, en que todo esté
bien alineado según sus características. ¿Y esto por qué le digo obsesivo? Porque en cualquier lugar, en todo espacio, ¿sí?, tiende a repetir este tipo de conductas. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un niño con una condición TEA está habituado a un espacio, por ejemplo, si tiene usted un niño en casa y va a la iglesia, tiene 2, 3 rutas para llegar a la iglesia, si usted ya lo acostumbró a su niño desde pequeño a una sola ruta, de pronto un día dice, no, vamos por este lado, el niño TEA se resiste, le cuesta realmente el poder cambiar de rutina, el poder cambiar de lugar al que siempre ha estado acostumbrado. ¿Y cómo se resiste? Llora, puede hacer pataletas, le cuesta bastante. Entonces, cuando ellos están acostumbrados a una rutina, por ejemplo, igual, para sus alimentos, tienen cierta hora de comer, ciertos espacios. Si en la mesa usted lo acostumbró en el lado de la esquina, siempre va a querer estar en la esquina. Y no es por un simple capricho o berrinche, sino que realmente a estos niños les cuesta cambiar de rutinas. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad. ¿Qué se refiere a esto también? A veces estos niños tienen interés particular por algo que para nosotros puede ser un poco extraño. Por ejemplo, hay niños que toman bastante interés en un juguetito, aunque de repente puede estar maltratado, roto o ya no pueda servir, pero siempre, siempre este juguetito va a ser importante para el niño. O de repente alguna prenda, algún otro objeto, para este niño le toma tanta fijación a este objeto que todo el tiempo siempre lo busca, siempre está con él. Para nosotros puede que no tenga motivo porque ya no sirve, porque ya no tiene utilidad. Sin embargo, estos niños tienen una fijación por algunas cosas. Este punto, hiper, que significa alto, o hipo, reactividad a los estímulos sensoriales. Cuando hemos visto a los niños, en este caso, que son muy sensibles, por ejemplo, al ruido, ¿sí? Son tan sensibles que no lo toleran. Por ejemplo, ruidos de los carros, de los claxon. En la escuela, a la sirena, que es bastante alto el sonido, el volumen, ¿sí? Por un lado, pueden ser bastante sensibles a los sonidos, pero también puede pasar, cuando dice hipo, o sea, bajo tolerancia a otros estímulos sensoriales, como por ejemplo a las cosas ásperas, que para nosotros puede ser un poco incómodo, ¿sí? Rozar, tocar algo áspero, para ellos no es tanto, o sea, no son tan sensibles al tacto. Y es por eso que cuando son diagnosticados con TEA y se detecta esta hiporreactividad al área sensorial, una de las terapias que se recomienda justamente es esa, ¿verdad? La terapia sensorial, porque hay que estimularlo, ¿sí? Realmente es necesario que nosotros tengamos sensibilidad al tacto. Continuamos. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo. ¿Por qué también se remarca esto, hermanas? Porque hay casos en los que el niño está con normal desarrollo hasta los 12, 13 años y de pronto empezamos a observar algunas de estas características y se podría pensar que es TEA, pero no necesariamente. Lo más probable es que algo ha pasado en la vida de este adolescente ya, o preadolescente, que está generando ese cambio en el comportamiento. ¿Sí? Algo que siempre recalco es lo siguiente. Cuando usted observa que su niño o su adolescente ha tenido cierto tipo de características personales hasta cierta edad, 8, 9, 10 años, y de pronto, como se dice, un apagón, un cambio total, hay que preocuparnos porque lo más probable es que sea una situación emocional que lo está afectando. Pero cuando estas características se presentan desde pequeños, durante la etapa del desarrollo, es porque es ya un tema neurológico.
los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en todas las áreas. Es importante también señalar esto, ¿por qué? Porque a veces vemos a un niño que se comporta de una manera en la escuela y en casa no, ¿no? Y a veces cuando la maestra da sus quejas, señora, su niño es muy inquieto y la mamá dice, pero qué extraño, maestra, en mi casa es un angelito. ¿Pero por qué? Es que en la escuela está rodeado de amigos, tiene estímulos para que se comporte de esa manera. En la escuela de repente son hijos únicos, no tienen con quién interactuar, ¿sí? Pero cuando observamos conductas que se repiten en todas las áreas y afecta como tal, sea en la escuela, sea en la vecindad, sea en casa, tiene que afectar a todas las áreas para también considerar o tener alguna sospecha. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los niños TEA tienen discapacidad intelectual. Y aquí quiero mencionar un punto. Si bien es cierto, en el manual que les mencionaba, vamos a ver más adelante, lo clasifica por grados, vamos a decirlo grados según la gravedad de la condición, pero también hay que tener en cuenta que hay dos tipos principalmente de niños con TEA. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el síndrome de Asperger? ¿Han escuchado? Ya. Lo que anteriormente se separaba síndrome de Asperger y a niños autistas, como se les llamaba, hoy en día a estas dos condiciones se las agruparon en esta, el trastorno del espectro autista. Pero se hace una diferencia. Lo que antes se decía síndrome de Asperger, hoy en día es TEA con alto funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños, por lo general, con un coeficiente intelectual superior. Esa es la gran diferencia. Mientras que los niños TEA con bajo rendimiento tienen un coeficiente intelectual bajo del promedio. Esa es la principal diferencia. Pero ¿por qué los agruparon entonces al Asperger con el autista si hay esa diferencia? Porque en ambos casos tienen la dificultad principal de la interacción social. Muy bien, continuamos. Bien, les mencionaba entonces que según estos manuales, pues se puede clasificar por según su gravedad, ¿sí? Según su afectación en 3 niveles. Por ejemplo, el nivel 1, que es necesita ayuda, es el nivel en donde se encuentran, por ejemplo, los niños TEA con alto rendimiento. A ver, hermanas, les pregunto, ¿se acuerdan quiénes eran aquellos niños? ¿Cómo se les decía antes? Los niños con síndrome de Asperger. Muy bien, están atentos. Entonces, este es el nivel, el grado 1, que a veces es imperceptible, es decir, a simple vista no podemos decir es un niño que tiene una condición, ¿sí? Necesita cierta ayuda porque tiene dificultad para iniciar interacciones sociales. Dice, ojo, iniciar, pero sí las puede hacer con cierta ayuda, con alguien que le acompañe para iniciar la conversación, el poder iniciar actividades en grupo. Tiene dificultad para alternar actividades. Recuerdan que una de las características que vimos anteriormente era que ellos se fijaban en algo, ¿sí? Entonces, para ellos es un poquito complicado el hacer varias actividades en simultáneo. Se concentran en una para empezar otra. Bien, el nivel 2 necesita ayuda notable. Miren, vamos subiendo, ¿sí? Nivel 1, nivel 2. Ahí sí se observan ya deficiencias notables en estas aptitudes de la comunicación, ¿sí? Ya no es solamente para iniciar una conversación, sino durante el proceso necesita mucho acompañamiento, tiene dificultad de hacer frente a los cambios. Mientras que en el primero tenía dificultad solamente para alternar y hacer una que otra cosa, pero sí lo hacen, aquí ya es más notoria esa dificultad para hacerle frente a los cambios. Les mencionaba de las rutinas, por ejemplo. Lo podrían hacer, pero realmente con mucha dificultad. Y vamos subiendo a nivel 3.
aquí ya necesita ayuda muy notable, ¿sí? Hay diferencias graves de las aptitudes de la comunicación. Son aquellos niños que usted puede ver que para nosotros decimos, pero ese niño no habla. Ellos no hablan, no se expresan verbalmente, o sea, como nosotros ahora a través de las palabras, pero sí lo hacen a través de gestos. Y hay niños que se han habituado, se han acostumbrado a comunicar algo con conductas como, por ejemplo, y pasa, jalarse el cabello, golpearse un poquito la cabeza, hasta incluso conductas ciertamente agresivas como el morder. No es su intención, ojo, no es su intención ser agresivos o ser violentos. Es la manera como ellos se han habituado a comunicar algo, dado que les es difícil, bastante difícil, el poderlo decir a través de las palabras. Entonces, hay una extrema dificultad de hacerle frente a los cambios. Ya en este grado 3 definitivamente no pueden hacer estos cambios de rutina. Continuamos. Entonces, ante esto, hermanas, ustedes podrían decir, ¿y qué hacemos entonces cuando tengamos tipo de casos? Por ejemplo, y aquí llevamos nosotros en la parte educativa, hablamos mucho de las adaptaciones. Tenemos que adaptar al niño, al entorno, al espacio. Una frase que siempre usamos, no es que el niño se tiene que adaptar a nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Y esa es una forma como iglesia les vamos a mostrar el amor, ¿verdad? Amén. Así en la iglesia sean 200, 300, pero hay solo un niño con una condición. Por ese niño hay que adaptarnos. Amén. Como las 100 ovejitas y se perdió una, ¿verdad? Por esa una hay que ir a buscarla y rescatarla. Algo muy similar. Así sea un casito, así no sea mayoría, así parezca que se va a acostumbrar, hay que adaptarnos a ellos. Entonces, si usted ve que su niño, sea en su casita o sea en la iglesia, usted ve que cuando escucha la música se tapa los oídos. Realmente, hermanos, para ellos no es simplemente me molesta, realmente para ellos es una lucha, es muy fuerte. Entonces hay que tratar de evitar eso. Ahora, ¿cómo? De hecho, la música, la alabanza te tiene que dar, pero hay que ver en los espacios en la iglesia, en las aulas de los niños, por ejemplo, que sea un lugar donde no les sea ya tan fuerte el sonido para ellos. Por ejemplo, ante la inflexibilidad de rutinas, hay que evitar esos cambios constantes. Si usted en la iglesia les decía, ¿no? Si al niño lo acostumbraron en una esquina de la mesa, ¿sí? Trate de manejar esas rutinas, esos espacios a los que ellos ya se habituaron. Y cuando, por ejemplo, se observe que ya hace su pataleta, su berrinche, hay que acercarnos y ver qué está pasando. De repente usted no lo cambió, pero por ahí con los niñitos cuando juegan y quieren pues cambiar, ¿no? Mezclarse, moverse, allí también pueden darse crisis en los niños. Y recuerden esto, en estos casos, por lo general, no son berrinches, es parte de sus respuestas. Ojo, ya hablamos en niños TEA porque luego voy a hacer otra diferencia con la discapacidad intelectual. Darle importancia a sus intereses. Si usted ha observado en niños dentro de la iglesia, por ejemplo, aman dibujar. No lo harán perfecto, no lo harán bien, aman pintar. Entonces, si usted va a preparar su clase, o va a hacer la clase dentro de los niños, sea en la escuela dominical, dentro de los horarios del ministerio, que la actividad para ese niño sea enfocado a pintar y dibujar. Le va a dar la enseñanza, pero con esta actividad. Si para los demás niños usted le dio pues un crucigrama, un pupiletras, adapte esa clasecita a la necesidad del niño. ¿Sí? Les decía que en la área educativa hablamos siempre de este término, adaptar. Entonces hay que ver. Ahora, si es un niño que de repente usted no ha tenido mucha comunicación o contacto con los padres, es una gran oportunidad para que en primera instancia se entreviste con ellos. Recuerde, yo no puedo atender o cuidar de alguien si no conozco primero cuál es su situación.
Y qué mejor que la familia, los padres, me puedan relatar cómo es el funcionamiento de este niño. Porque, ojo, por ejemplo, no todos los niños tienen la hipersensibilidad a los sonidos fuertes, no todos. No todos tampoco tienen la hiporreactividad al tacto. Algunos sí son bien sensibles al tacto. Entonces, ¿cómo sabré yo cómo es este niño? Entrevistando a la familia. Ahora, también eh, hay que también ser realistas y que no siempre las familias brindan un apoyo. A veces quienes se quedan a cargo de estos niños son los abuelos, son tíos. Comentarles que lastimosamente, ¿qué pasa cuando un niño nace con alguna condición? En muchos de los casos, los padres, sí, específicamente papá, abandona el hogar porque no toleran la condición en la que su niño ha nacido. Y eso es algo muy fuerte también, porque imagínense, mamá soltera, que desde sí ya es algo muy complicado lidiar entre la crianza y el trabajo, sumado a ello, la atención que le tiene que dar a su niño. Sí, entonces, si usted ve casos que no hay ese tipo de ayuda, la iglesia debemos ser acogedora, ¿verdad? Tenemos que ver una forma, recursos de apoyar a estos niños para que realmente reciban la atención que necesitan. ¿Seguimos? Bien, voy a tratar de avanzar. El otro punto les mencionaba que es el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Siguiente. Bien, a ver. Aquí hay dos puntos principalmente. Cuando decimos es un niño hiperactivo, hay que también marcar una diferencia, porque yo puedo ver que un niño es bastante inquieto, pero ya por temas de crianza, por temas del espacio, del ambiente que propician para que el niño sea inquieto, pero cuando ya hablamos como un trastorno, que es una alteración, es porque no solamente es que se trate de que es inquieto en un lugar, hay otras características que lo acompañan. Y en el TDAH son dos puntos principales, el déficit de atención y la hiperactividad, impulsividad. En lo que es la inatención, falla en prestar la debida atención a detalles. Por ejemplo, si cuando le dejan una tarea, o usted le indica una responsabilidad en casa, una rutina de 5 pasos, el niño no tiene en cuenta el paso 2, el paso 3, se saltó al paso 4, 5, porque falta esa atención meticulosa o con cuidado para que lo haga correctamente, por pasitos. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. ¿Sí? Hay niños que cuando se les llama 2, 3, 4 veces y no responden. Ya, ojo, lo que sí aquí, y también está en las recomendaciones, pero les voy adelantando, esto es previamente cuando ya se le ha hecho un descarte auditivo. Cuando nosotros recibimos en consulta a pacientes, puede ser niños, adolescentes, jóvenes, y refieren algún malestar o alguna dificultad a nivel física, lo primero que hacemos es pedirle un descarte médico. Ya pasó un chequeo, ya se examinó, por ejemplo, ¿no? Señorita, me duele mucho el pecho. Yo creo que es estrés. A veces se autodiagnostican, ¿no? Yo creo que es estrés. Entonces, ya pasó por consulta médica, ya le revisó el cardiólogo. Y si dice sí, ya, y me ha dicho que no tengo nada, que tengo estrés, ok. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar el área psicológica. De igual forma, hay niños que definitivamente no tienen ningún problema auditivo, pero cuando usted los llama, como que no responde. Entonces, esa es una característica también que se observa. No siguen las instrucciones, no terminan las tareas escolares. Y ojo, no es que no la termine porque no sabe, no aprendió bien o no tiene la capacidad de aprender, no, sino simplemente es una característica que no las concluye, no concluye las actividades. Dificultad para organizar tareas y actividades. Le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieran un gran esfuerzo mental. Pierde cosas
que son necesarias para sus tareas, ¿no? Los útiles escolares, por ejemplo. Se distrae con facilidad por estímulos externos. Por ejemplo, si están en el aula de clases, solo están sus compañeros, la maestra, y de pronto pasó un pajarito y ya, vio el pajarito y ya se está imaginando algunas situaciones con el pajarito, o sea, perdió rápidamente la atención. Cualquier niño ve el pajarito, ah, mira, ahí está, ¿no? Pero nuevamente retornan a lo que están prestando atención. Pero este tipo de niños no, se fijan ya en ese estímulo externo y ahí perdió totalmente la atención. Olvida actividades cotidianas. Por el otro lado tenemos la hiperactividad. Juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Son aquellos niños que no están, a nivel motor, no están quietos, están escribiendo, pero ya están moviéndose los piecitos, ¿sí? O están pensando en algo y ya se están agitando las manos, no pueden estar 100% quietos con su cuerpo, algún movimiento tienen que hacer, ¿sí? O también, dice, se retorcen en el asiento, ¿no? Como si les picara algo, así, literalmente, como si les picara algo. No pueden permanecer quietos. Se levanta o corre o trepa en situaciones en las que realmente debería estar sentado. Es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Por ejemplo, están jugando los niños a las escondidas y ya le aburrió el juego. Pasaron 5 o 10 minutos y dicen, ya no quiero jugar, juguemos otra cosa. Y los demás niños quieren seguir jugando, pero a él ya le cansó. Está ocupado, entre comillas, o actuando como si le impulsara un motor, ¿no? A veces hemos dicho esa expresión, uy, ese niñito tiene muchas pilas y siempre está de un lado a otro, pero no es solamente que esté inquieto, sino que realmente este niño tiene esta condición que no le permite fijarse en un punto. Responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Le es difícil respetar su turno. A estos niños realmente les cuesta esperar su espacio, esperar su momento. Se desesperan porque ellos quieren rápidamente accionar. Por eso se llama impulsividad. ¿Qué significa impulsividad? El actuar sin premeditar las consecuencias. Es simplemente que lo hace. Interrumpe o se inmiscuye en las conversaciones de otros. ¿Seguimos? Bien, entonces, ante esta situación, ojo, hasta aquí, si ustedes observan varias características, si usted en casita tienen niños con alguna situación que puede hacerle sospechar, ¿qué es lo que procede? Es llevarlo a una evaluación psicológica, ¿sí? El psicólogo emite un informe donde indica a su niño, por ejemplo, supongamos que no cumple con todos los criterios para diagnosticarlo con TEA o TDAH, dice, su niño presenta indicadores o características, pero no es necesariamente un TEA, hay por ahí un componente emocional, de crianza tal vez, que amerita trabajarlo de esta forma y da sus recomendaciones. Pero cuando el psicólogo, luego de una evaluación, observa que hay sospechas, entonces lo deriva con el neuropediatra, que es, al menos aquí en Perú, es el más idóneo para poder diagnosticar estos casos. Entonces, cuando ya tenga un niño diagnosticado, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Así como hemos visto en los casos TEA, que trabajar en base a sus características también. ¿Cómo se da estas características en los niños con TDAH? Ojo, hay diagnósticos en TDAH que pueden decir así, tiene TDAH especialmente con déficit de atención. Es decir, no es tanto la hiperactividad, pero sí tiene un déficit de atención marcado. Hay casos que es trastorno TDAH con relevancia en hiperactividad. Es decir, no es tanto su falla o su dificultad en atención, pero sí tiene bastante dificultad en estar quieto. Puede ser o uno o lo otro, o en el
más grave de los casos, por decirlo así, el mixto, que se presentan las dos subcondiciones. Bien, entonces, ¿cómo atendemos y cuidamos a estos niños? Si usted tiene un niño con estas características o esta condición, quizás, como les mencionaba en un momento, podríamos decir, pero con tantos niños, solamente atender a uno, de repente no es tan fácil al inicio, pero es que ameritan darles ese espacio. Y si usted ve que el niño tanto se distrae, entonces es momento de ver, a ver, en su aula hay muchos estímulos distractores, ¿sí? O podemos adaptar un aula con otro grupo más pequeño de niños donde hayan menos estímulos. Quitarle los juguetes, quitarle de repente útiles, que a veces hay bastantes en las aulas de los niños, ¿verdad? Y otros estímulos que usted observe que son muy distractores para él y que no le permiten concentrarse. Es verdad que sí tiene definitivamente esa dificultad, pero los podemos ayudar quitándole esos estímulos que a ellos más lo estimulan para distraerse. Bueno, les decía que de todas maneras, si es que no ha pasado una revisión auditiva, es necesario que tenga ese descarte. Cuando usted observa que un niño aparentemente no escucha, conocer sus principales intereses como motivador para iniciar un tema. Si es un niño que justamente le cuesta prestar atención y cuando usted quiere empezar a enseñarle, entonces, ¿cómo hago para llamar su atención? Muy bien. ¿Qué es lo que le gusta a este niño? De repente tiene un alto grado de gusto en los dinosaurios. Hay niños que les gusta bastante los dinosaurios. Muy bien, por ahí usa de pretexto el dinosaurio para que rápido capte la atención al niño. También no puede estar mucho tiempo sentado, no puede estar mucho tiempo prestando atención. Para estos niños, con 10, 15 minutos es suficiente. Normalmente una clase las tenemos de 1 hora aproximadamente, ¿no? Pero en estos niños el trabajo es distinto. Ah, perdón, la anterior. Sí, enseñarle hábitos de respetar turnos. Hay que trabajar bastante en esto. Sí se puede, en terapias con estos niños se trabaja eso. Los vamos a ir adaptando un poquito, ¿sí? A los espacios, a los tiempos. La recomendación que se da, por ejemplo, en casa, trabajar de manera bastante gráfica, ¿no? A través de figuras sobre el orden que debe seguir sus rutinas, sus tareas. Si su hiperactividad conlleva algún tipo de agresión, pasar por consulta psiquiátrica, pero no se vayan a asustar. Nosotros cuando vemos que su grado de hiperactividad podría conllevar a un tipo de agresión, porque derivamos al psiquiatra sobre todo si es que es tan necesario alguna receta, medicarlo por el tema de la agresividad, solamente por eso. No es porque el niño tenga que pasar una terapia con el psiquiatra, no, solo es para que sea medicado, pero como les digo, en casos bastante extremos en que este mismo niño corre peligro de autolesionarse o de lesionar a otros. ¿Sí? Entonces es necesario, es lo que nosotros hacemos, derivamos con otros especialistas cuando amerita la ocasión. Evitar consumo de productos con exceso de azúcar. Creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Está comprobadísimo que el azúcar genera altos niveles de hiperactividad y no solamente en niños con este trastorno, sino en niños que no tengan ninguna condición, pero que si sus azúcares están altos, va a ser un niño bastante inquieto, que también le puede generar dificultades de atención. Continuamos. Para terminar, quisiera darles algunas recomendaciones generales, es decir, en cualquiera de los casos que usted pueda ver. Hemos visto TEA, hemos visto TDAH, les mencionaba niños con discapacidad intelectual. No necesariamente los niños con discapacidad intelectual tienen TEA, no necesariamente. A veces coincide, sobre todo los niños con bajo funcionamiento, tienen cierta discapacidad intelectual, puede ser leve, puede ser moderado, severo o profundo, dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Problemas de lenguaje, les mencionaba también. Hay niños que tienen trastornos de lenguaje en la comprensión y no significa que tengan tampoco autismo.
Igual, hay niños que tienen trastornos o problemas de aprendizaje que no necesariamente tienen TEA o tienen TDAH o tienen discapacidad intelectual. Entonces, cada niño es un caso muy distinto y amerita realmente un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y yo les puedo recomendar estos 4 puntos. Sensibilizar. ¿Qué significa sensibilizar? Yo le puse ahí empatizar, porque ya hablando en la iglesia, bueno, en casa, cuando hemos recibido la noticia de que nuestro niño tiene algún tipo de diagnóstico, nos vamos informando. Yo conozco colegas que se han especializado en estos temas porque su principal motivador ha sido que han tenido un niño con esa condición. Y en la iglesia tenemos que sensibilizar. Si conocemos de algún caso, démosle la importancia de vida. Hablemos en la iglesia de esta condición. Porque no, como les decía al inicio, yo no puedo tender y cuidar, y podría atreverme a decir, yo no puedo amar a alguien si no sé y no conozco lo que este niño pasa. Es más, lo que la familia pasa. Cuando hay un niño con una condición, toda la familia sufre. Los hermanos sufren. Y es algo que he visto con mucha frecuencia, es que a veces, sin querer, se aboca tanto la atención a este niño que cuando hay hermanitos no son atendidos. Y estos niños, por lo general, los hermanos, son los sacrificados, porque a veces se convierten en los cuidadores. ¿Y cómo crecen ellos? Sin la expresión del amor en su familia. Con mayor razón, hermanas, si es que esta familia va a la iglesia. Y cuando escucha a sus padres que hablan del amor en la familia y cuando no se practica eso en casa. Entonces, si usted ve que en su iglesia hay algún tipo de caso, atendamos a toda la familia, al niño y también a los padres. ¿Cómo se sienten? Si a su niño tiene 5 o 6 años, ¿cómo han pasado los padres todos esos años? ¿Se habrán sentido comprendidos? ¿Ya habrán llegado al punto de la aceptación? Porque también hay un ciclo. En primera instancia hay una negación. No se reconoce que nuestro niño está pasando un problema, con mayor razón en la iglesia. Si el médico nos da un diagnóstico desfavorable o el psicólogo, decimos no, porque yo soy cristiano, que el Señor me va a permitir que yo pase por esto. No, usted está equivocado. Y llegamos a la negación. Y bueno, la negación, para empezar, es un proceso natural del duelo. Pero si no llegamos a la aceptación, si hay un problema, porque no vamos a atender a nuestros niños como ellos lo necesitan. Entonces, en la iglesia hay que sensibilizar con estos casos. Hay que también educar, informarse. ¿Sí? Si yo no conozco, entonces es momento de la oportunidad de decir, muy bien, ¿a qué profesional podemos llamar para que nos instruya? ¿Cómo podemos atender a estos niños? Adaptar lo que ya hemos estado viendo según la condición del niño, ¿sí? Los materiales y los ambientes adecuados para que ellos puedan también tener el aprendizaje según su capacidad. Y por último, monitorear. Hacer un seguimiento constante al niño y su familia. Puede que usted diga ya, muy bien, ya en la iglesia hemos sensibilizado, hemos acogido a la familia del niño que tiene esas condiciones, ya nos hemos informado, ya hemos adaptado a los ambientes, pero siempre acercarnos a la familia y preguntarle, ¿y cómo vas? ¿Cómo te sientes? Eso es monitorear. Y eso es algo constante. Así como lo tenemos que hacer con todos, hermanos, en la iglesia. Yo sé que de repente ustedes podrían decir, pero todos tenemos problemas, efectivamente, pero en estos casos el proceso es más arduo y en muchos de ellos más doloroso. Así, literalmente. Miren, hemos hablado solamente cuando afecta por lo general a nivel intelectual o conductual, pero hay casos más fuertes. Yo les mencionaba que cuando son con parálisis cerebral infantil y les afecta de manera motora, hay más dependencia. Mamá a veces tiene que dejar de trabajar
por atender 24 horas a sus niños. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Mayormente estos niños nacen con alguna deficiencia en alguna parte de sus órganos que requieren atención constante, chequeos constantes. Es realmente muy ardua esa labor. Y yo felicito porque hoy en día se quiere tocar estos puntos en la iglesia, que es tan importante. Y ojo, estos casos siempre han existido, solo que hoy en día se da más importancia y por ende se ha podido diagnosticar a más temprana edad. Sí, pero siempre han estado ahí presentes. Siguiente. Yo quería dejarles con este versículo bíblico. Les decía al inicio que para mí, cuando empecé a observar este tipo de casos, estaba dentro de la universidad y yo les cuento mi experiencia así bien rápida. Ya era cristiana y llego con mis compañeros a un lugar donde hay niños acogidos con diferentes discapacidades, niños postrados, adultos postrados que parecen niños, que se les tiene que dar la comidita en la boca, no caminan, están postrados. Bueno, y cuando yo entro y observo a mi alrededor todos esos casos, literalmente me quedé paralizada, así, tal cual. Y observaba, y en mi mente estaba una lucha, y decía, ¿y qué pasó aquí? Mientras mis compañeros entraron y empezaron a atender a los niños, porque esa era la idea, también acompañarlos, y se me caían las lágrimas y no podía entender. Luego, curiosamente, 2 años después, ¿sí? 2 años después, mi primer lugar de hacer prácticas es un centro de rehabilitación infantil y les decía que estaba gestando. Y toparme nuevamente con este tipo de casos, ya para mí fue, como se dice, fulminante y, empecé a tener muchas cuestiones en mi mente. Y dije, ¿dónde voy a entrar la respuesta? Voy a encontrarla dónde. Entonces le pregunté a un hermano que es psicólogo, es pastor, y le dije, ¿no? Hermano, mire, ¿qué podría explicarle o qué podría explicarme ante tantos casos que estoy observando? Y la verdad me siento muy mal, porque no solamente los niños les decía que sufren, yo veía a las familias. Y este hermano me hizo recordar esta cita bíblica. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Este hermano me dijo, estimada hermana, no tienes que buscar más respuestas a tu interrogante, a qué pasó, a qué se debe que el Señor lo permite. No, porque hay cosas que son, para nosotros es suficiente, ya está la palabra. Si tú empiezas a buscar el por qué, no te va a ayudar, te va a hacer daño. Piensa constantemente y medita que el Señor en su soberanía así lo ha permitido por alguna razón y como dice allí, para que se manifieste la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y yo les mencionaba, no es un proceso fácil. Los padres realmente necesitan mucho acompañamiento y muchas veces he tenido la oportunidad de conversar con padres dentro de la iglesia y a veces no se sienten respaldados, se sienten muy juzgados. ¿Pero por qué? Por esa falta de información. Necesitamos seguirnos empoderando, conociendo un poco más de estos casos. Amén. Es una forma como nosotros los podremos ayudar. Tratar de sentir un poquito de lo que ellos sienten cada día. Porque muchas veces yo les puedo dar este texto bíblico, pero a veces también me dicen, sí, pero mi dolor sigue. Entonces a veces solamente es escucharlos, porque no tienen otro espacio donde desahogarse. Y qué mejor que nosotros como iglesia para hacer ese soporte, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Les agradezco su atención. Y si hay alguna pregunta.